razón, Alfredo. Hay elementos suficientes en el Paseo San Telmo que con las huellas de San Manrique como para mantenerlo, ¿no? Por supuesto. ¿Y claro. por qué, tú que eres un hombre de mundología y tanto arte, los políticos, que ya los designaste antes muy bien, no comprenden una cosa tan simple, tan sencilla? Bueno, claro, quizás esto tiene que ver con lo que estábamos comentando. Muchas veces yo no creo, fíjate, que es verdad que estamos acostumbrados a tantas noticias de corruptelas y de historias raras que nos cuesta mucho no pensar que es así, que es por intereses que hay detrás y tal. Pero muchas veces yo creo que es una cuestión de sensibilidad y de falta de ver las cosas, de miopía, ¿no? De funcionamientos que están ya como secuenciados, parece que funcionan de esa manera y ya está, y no hay otra. Yo creo mucho en las posibilidades del diálogo, pero claro, el diálogo es que hablen dos partes. Cuando una parte se cierra en banda, pues hay que hacer alguna cosa para que oiga, ¿no? Ponerle un sonotone, no sé, algo. Claro, dime. Perdona, que antes decía que tenemos que seguir con el sueño. Yo pienso que el tiempo del sueño ha cambiado, o sea, eso se acabó. A ver. Y es una lucha lo que hay que coger día a día, Claro. y de cobrando y de ganando. a captar lo que es nuestro, porque nos lo quitan de la mano. Y estamos todos callados, la mitad de las veces nadie, o sea, lo de las plataformas se están extendiendo por todo el país como hongos. Sí. Porque o nos venimos los ciudadanos o nos siguen pisoteando. El problema es que con dinero público salen, hacen viajes, ven cosas en el extranjero y la singularidad que nosotros tenemos aquí en esta isla no se respeta, sino que van ahí y copian y hacen una fotocopia y traen unos modelos que no son nuevos y que no se integran en estos espacios, ni con los espacios ni con la gente. Sin duda. Eso que dices de los viajes es una recomendación interesante. Es decir, a mí, de verdad, si se pudiera, que los concejales y los consejeros y no sé qué, se dieran una vuelta para ver cosas, para enseñar a ver. Pero enseñar a ver no es copiar, como dices tú, no, claro. Enseñar a ver, pero sí es cultura. Y que vean Renacimiento, y que vean Gótico, y que vean moderno, y que al final vean que esto tiene valor, si eres capaz de traducirlo. Tú eres una ciudadana de este tiempo. El tiempo de atrás ya simplemente está para ser respetado y para valorarlo, porque es una herencia que tienes. Pero tú tienes la obligación de generar patrimonio. ¿Por qué se han hecho tantas porquerías en nuestras ciudades? Porque no se tiene ese concepto. La gente de fuera viene y no quiere ver mamotretos como tienen ellos. Claro, En Düsseldorf, claro. como hay en tantos sitios. Quieren singularidad. Quieren cosas que representen lo que somos nosotros y lo que es la isla y lo que son los espacios. Claro. Y hemos estandarizado todo, es verdad. Si tú vas a Laponia no estás esperando ver un poblado del oeste, yo qué sé. Claro. Dime. Yo en primer lugar quiero felicitarte por la exposición y además por la contundencia con la que has dejado claro algo que para muchos parece que no está tan claro, que es la autoría de César Manrique sobre la zona del Paseo San Telmo. Quiero también aprovechar para hacer una denuncia, si se quiere, de carácter ético, de carácter moral. Desde que la plataforma Maresía irrumpe en el verano pasado, oponiéndose a esta atropelía, algunos tuvimos la oportunidad de entrar en contacto directo con políticos, técnicos y personas que han estado detrás de todo este proyecto. Y quiero denunciar aquí que lo que está pasando es muy grave. Sí, César Manrique en el puerto de la Cruz se ha convertido en un problema para determinados intereses. César Manrique no es un patrimonio desde el punto de vista de quienes tienen ahora mismo la responsabilidad de gestionar lo público y que deberían también además tener la responsabilidad de conservar ese patrimonio, esa herencia de la que tú muy bien hablabas, ¿no? Se ha convertido en un problema. Nosotros hemos oído de primera mano frases que son muy grandes, Sí. Hemos llegado a oír el hecho de que César Manrique, la obra que está en el puerto, que desarrolló en el puerto en su día, es una obra superada. Hemos oído por medio de una persona que ocupa un lugar muy importante y que gestiona aquí las inversiones, hemos tenido que oír que, según decía él, se habría arrepentido, si hubiera vivido, se habría arrepentido de muchas de las intervenciones que hizo en el puerto.
y no lo digo yo porque dimos esa oportunidad global, o sea, se habría arrepentido de esas intervenciones y que probablemente al final de su vida, pues muchas de las cosas que nos ha legado, bueno, seguramente habría poco menos que abominado de ellas. Esto, estoy hablando de frases dichas por una persona que ocupa un lugar muy importante en las obras de rehabilitación del puerto y cuyo puesto además ha sido cuestionado por digamos, ¿no? Esto quiero dejarlo claro porque me parece gravísimo, me parece muy grave. Y hemos tenido que ir cuestiones como que los nuevos arquitectos, lejos de realizar ese diálogo con la tradición del que tú muy bien hablabas, deberían tener las manos libres para realizar una nueva obra que aportara al puerto de la Cruz, no se sabe qué, porque además esa obra está hecha con criterio, como muy bien dijiste, de una absoluta y bajísimo nivel de estandarización. Esto creo que ya que estamos aquí, claro, hay que aprovechar la oportunidad para decir que lo que está pasando es muy grave. Esto no es una cuestión simplemente, no una mera cuestión de falta de sensibilidad o digamos de desconocimiento, que también lo es una cuestión de auténtico, digamos, irresponsabilidad culposa. Podríamos llamarlo de esta manera, porque el daño que se le quiere hacer al patrimonio del puerto de la Cruz, empezando por el Paseo de San Telmo, y muy probablemente teniendo que ver, y pensando también en lo que está por venir, es un daño irreparable y que además responde a intereses económicos, políticos, y que tienen que ver con una concepción del urbanismo, de la intervención en el medio público, absolutamente autoritaria y lejos de todos los puntos de vista de lo que puede ser cualquier mínimo participación, digamos, atención a la participación ciudadana y a esa sensibilidad con la herencia del pasado que aquí, como hemos visto, creo que todos deberíamos tener. Muchas gracias. Creo que ha sido muy claro. Has dicho un par de cosas que yo creo que aquí nadie discute. Mira, por ejemplo, esa idea de que no hay vía libre para hacer obras de calidad, eso es mentira. Esa es una de las, te lo digo, lo que hemos visto en Lanzarote. Es que en Lanzarote no se puede hacer nada, porque está la fundación detrás, que enseguida cae encima, va a los tribunales, denuncia. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Si han hecho lo que les ha dado la gana. Si han hecho obras pastiche que no sirven absolutamente para nada. La pregunta sería, ¿usted es capaz de generar patrimonio de categoría? ¿Patrimonio decente para ser heredado? ¿O hacer mamotretos que no sirven para nada y que nadie quiere heredar y que terminan muriéndose? Esa es una pregunta que hay que hacerle a la gente que plantea esto. Lo otro, César Manrique se arrepentiría. Eso ni lo sabemos. Lo que sí sabemos es que generó obras de primerísimo nivel, que se han convertido en señas de identidad de esos espacios donde intervino. Eso sí que es indiscutible. Entonces, bueno, son argumentos que se utilizan para desprestigiar y para tener licencia de corso para hacer lo que les da la gana, hablando claro. El hecho de estar atentos y de que nosotros nos impliquemos, etcétera, es que no nos queda otra. Es estar atentos porque la ciudad, los espacios nos pertenecen. Antes lo estábamos hablando en Petit Comité, ¿no? Pero es que nos estamos olvidando de 3 o 4 cosas que son principios básicos. Es decir, el político de turno, el que está en las instituciones, puede ser malo o bueno o lo que sea, pero lo que es sobre todo es un representante público. ¿Qué significa eso de representante público? No solo que obviamente debe defender el interés general, sino que ese interés general es eso, la base general. Tiene que gobernar, por lo tanto, para los de su partido, pero también para los que no le votaron, porque los ciudadanos son todos. Y tiene que propiciar la creación, por ejemplo, si ahora estamos hablando de esto, ¿no?, de espacios de intervención pública, tiene que propiciar la creación de espacios que sean consensuados, en la medida de lo posible, todo lo que se pueda,
del sentir de todos los ciudadanos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se hiciera como una especie de consulta popular sobre lo que los ciudadanos quieren para el paseo de San Telmo? ¿Eso qué cuesta? Una consulta, sentir popular. ¿O qué pasa? Que como yo tengo mayoría A, B o C en la institución, yo tomo la decisión que me dé la gana de un espacio público. Los espacios públicos son complicadísimos, porque es muy difícil, de verdad, de poner a la gente de acuerdo, eso lo sabemos. Pero hombre, yo creo que se llega mejor a un acuerdo cuanto más participado esté, ¿no? Parece una cosa como muy lógica. Y eso es el compromiso de todos nosotros, no solo echar la culpa, es que los políticos los ponemos y los quitamos nosotros. Dime. No hace falta ser un Seneca para darse cuenta que ese paseo ha quedado obsoleto. Claro. Usted se pone allí un día de santo, es que une los edificios de la Plaza de Marqués con el centro del pueblo. Esa carretera necesita adaptarla a estas circunstancias sin duda nuevas, mucho tránsito, aquellos muros en el centro del paseo, eso ha quedado... Eso son alteraciones, es verdad. Claro, pero sin duda lo que dice usted, totalmente de acuerdo. Es decir, ese espacio merece ser intervenido, porque es un espacio de primera necesidad, entre comillas, para los ciudadanos del puerto. ¿Quién ha dicho eso? Por supuesto. Ahora, ¿de qué manera? Siempre, lo que estamos aquí discutiendo no es, creo yo, si hay que intervenir o no. Claro que ese paseo debe ser intervenido, sin duda. Y debería, desde mi punto de vista, ser intervenido con una obra que dialogue, que respete y que genere nuevo patrimonio. Y punto. ¿Cómo se hace eso? Pues hay personas que deben hacerlo y otras no. Otras que piensan que lo que hay que hacer es arrasar lo que hay y colocar lo nuevo. Pues no tendremos huellas del pasado nunca, no tendremos herencia. Hay que respetar la esencia. Eso es, correcto, esa es la idea. Pero que hay que hacerlo. Y después, obviamente, poner la responsabilidad donde está. Es decir, ese espacio tan transitado como otros espacios de la ciudad han caído en el abandono. ¿Quiénes son los responsables de mantener eso bien? Esa también es una reflexión pertinente, creo yo. Claro. Porque si no nos confundimos, ¿no? Es que no hacen nada, como que no hacen nada. Claro que hacen. Cuidado con esas reflexiones. ¿Sí? No está relacionado, quiero comentar ahora directamente con San Telmo, pero sí con la obra de César Manrique. Sí. En la parte de Playa Jardín había un móvil de César Manrique que costó, no sé si por el año 80, unos 12 millones de pesetas o algo así de las arcas públicas, que no fue en ningún momento ni restaurado ni conservado y se desmanteló y guardó no se sabe dónde y ahora no existe, ¿no? Entonces era para ver qué podías comentar tú con respecto a eso y si había alguna posibilidad de recuperarlo o... Sí, lo primero que hay que decir es explicar qué es eso de... Porque muchas veces las palabras nos hacen trampa. Por ejemplo, tú acabas de nombrar arcas públicas. Eso es tu bolsillo, el mío y el de cada uno de los ciudadanos. Hasta que los ciudadanos no entendamos que cuando se roba o se malversa o se gestiona mal en una institución, nos están metiendo la mano en el bolsillo, mal nos van a ir las cosas. Es que, fíjate, por eso digo, tener cuidado con las palabras, porque muchas veces son tramposas, ¿no? En ese sentido. Hay que tener en cuenta eso. Es decir, ahí hay alguien que ha hecho una mala gestión de un patrimonio que es de todos. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Qué podemos hacer contra eso? Es decir, muchas veces nos sentimos indefensos porque nos han metido la mano en el bolsillo y después nos piden en las siguientes elecciones que acudamos, ¿no? Y como tenemos que hacer el gesto democrático, pues lo hacemos, porque si no sería la barbarie. Pero reflexionar sobre eso. Yo no sé, yo sé todo el recorrido que tú has hecho, si ahora nos centramos en ese móvil, fue de abandono, de deterioro, de destrucción y de desaparición. Efectivamente, por eso cuando hablaba de Lanzarote, me estaba refiriendo todo el tiempo a esto. Claro,
es que son ejemplos paradigmáticos, pero que sirven de una manera muy clara y contundente. Pero fíjate, tú te acabas de referir a esa escultura nada más, pues tiene todo lo mismo que estoy diciendo aquí. Entonces, pequeñas cosas. Tú acabas de nombrar Playa Jardín. Yo quisiera aprovechar la oportunidad que ustedes me dan de estar delante de ustedes. El deterioro que tiene Playa Jardín es de juzgado de guardia. Es brutal, brutal. Las barbaridades que se han cometido allí sobre la obra de César no tienen nombre. Entonces, y sin embargo, da la sensación, cuando el conservador de la Fundación y yo nos dimos un paseo antes de Navidad, vinimos por aquí a echar un vistazo a toda la costa litoral, ¿no? del puerto, a ver cómo estaba la obra. Salimos aterrorizados. Y pues esta gente no se da cuenta de lo que han hecho con esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es un deterioro pequeñito, a ese pequeñito se le añade otro, a ese otro, y al final desvirtuado totalmente, ya no hay nada. Como no hay nada, fuera y nuevo. ¿Pasará eso con el Paseo de San Telmo? Pues claro que sí. Entonces, eso es lo que tenemos que estar atentos. Porque muchas veces estamos tan pegados a la realidad, la estamos viendo de una manera tan cotidiana, que no nos damos cuenta. A lo mejor la memoria que teníamos nosotros es la memoria de la inauguración de Playa Jardín y el estado lamentable en el que se encuentra ahora. Claro, comparamos, ustedes lo han visto en el trayecto, en el paso del tiempo, y bueno, ha ido envejeciendo, pero han hecho allí unos destrozos que, perdón, que bueno. Y las esculturas que forman parte de la Claro. tienen una conservación pésima. Totalmente. Las esculturas esas, como no se acometa un programa de conservación y de recuperación, las van a perder, pero así de claro. ¿Sí? Es que tenemos motivos suficientes para en este puerto estar desconfiados. El ejemplo, entre tanto, está en la barbaridad que hicieron de la playa Martiani. Ahora vienen a decirnos que van a emplear dinero. Si todos sabemos que el puerto de la Cruz no va a ser adelante, arreglando hasta ahora la playa Martiani, el puerto lo que necesita para salir adelante es un muelle deportivo, pesquero y comercial, y punto. Lo otro vendrá por la... Yo ahí sí que no puedo opinar porque es un tema que no conozco. Conozco la creación de algún muelle deportivo y no sé qué en Lanzarote y mejor me lo reservo. Pero ese tema no le puedo decir nada porque no lo conozco. Conozco algunos ejemplos, ya le digo, de los míos allá, y precisamente no han servido para lo que se supone que deben servir. Hace 2 semanas, cuando tuvimos la charla por el presidente del Cabildo y el alcalde, Marcos Britos dijo que las quejas que teníamos nosotros sobre la playa Jardín estaban exageradas. ¿Qué es su opinión sobre exageradas? Yo creo que, no sé si empleó ese término, desde luego, de exageradas nada. Sencillamente lo que tiene ese señor es que pedir un informe a cualquier organismo independiente, si no quiere consultarnos a nosotros, y que haga una valoración de lo que era Playa de Jardín y de lo que es Playa de Jardín, que haga una valoración y que se presente a la opinión pública, a ver si dice que es exagerado. Es lo único que se me ocurre. Sí. Coincido en que Playa Jardín está totalmente abandonada. Es una pena. Ahora están recuperándolo un poco, pero ya está casi perdido. Ahora cuesta muchísimo más en este tiempo perdido por volver a reflotar. Cierto. Entiendo también que usted le ha escrito una carta al ayuntamiento y La fundación. al alcalde del puerto. ¿Qué respuesta ha tenido? ¿Qué decía? Sobre esa carta? Bueno, la carta que nosotros le mandamos desde la Fundación César Manrique era precisamente preocupándonos por el estado de conservación en el que se encontraba no solo, digamos, el Paseo de San Telmo, sino íbamos un poco más allá, porque es nuestra obligación, ¿no? Y hablábamos precisamente de ese deterioro de Playa Jardín y de Martianes, ¿no? Y veníamos a decir que precisamente lo que había que hacer era conservar ese patrimonio en buen estado, y abogábamos por eso, por el encuentro, por el entendimiento, por tratar de hacer propuestas sobre esto y por ayudar. Y desde luego
que todo lo que se fuera a intervenir, que fuera sensible, que dialogara, todo lo que yo les he contado aquí. La carta iba un poco en esa línea. Tú me preguntas por la respuesta del señor Brito, pues hasta ahora no tenemos respuesta. ¿Sí? A ver. Sí, comentando sobre un poco el inventario del patrimonio municipal de la obra de César Manrique y demás, que puede ser preocupante. Yo he leído el periódico que están pensando en la privatización del lago Marcial. Eso si cae en manos privadas, puede ser que lo lleven bien o regular, pero la conservación de lo que hay ahí dentro, yo no sé, en ese inventario que supongo que en el momento del contrato se hará, cucharillas, platos, no sé qué, le dejo todo esto, habrá un inventario, no sé si lo hay ya, de la obra y las condiciones en que se deja y las condiciones en que se ha de mantener. Y esto quiere decir, lo digo, no sé si supongo lo tendrán en cuenta, pero yo sé que hay representantes, hay concejales, ¿no?, del ayuntamiento aquí, yo, para ser... seguirle la pista a ese tema en caso de que eso se llegue a término, la concesión, de exigir que quede claro cuál es el patrimonio y en qué condiciones está y en qué condiciones se ha de dejar el seguimiento, porque hay un riesgo, claro, sí. Si queda en manos de la explotación, supongo que el mantenimiento en parte también quedará, todo, si no vaya negocio de claro. En fin, pero ¿cómo va a quedar? Hombre, en el... mucho porque hay un concepto de patrimonio herencia que esto me lo han dejado a mí. Yo, como soy el que mando, hago lo que me da la gana con esto. Desde ese concepto, igual que tergiversado la palabra, dándole sí, un concepto de propiedad que tienen los políticos. No, es que esto es una herencia, es un patrimonio que he heredado yo y como soy el gestor, hago lo que me da la gana porque tengo la legalidad de mi parte y yo creo que habría que empezar también en ese aspecto didáctico de utilizar más la palabra de otro tipo de palabras que no asuma tanto la propiedad, porque en realidad no es una propiedad, es un legado, claro, es una custodia, más que un compromiso. Recibida, ¿no? Tenemos la obligación de recibir esa custodia, mejorarla, pero preservarla y dejarla, no es nuestra en el sentido que tiene la palabra herencia, que es casi... Sí. Digo porque se hace luego una exageración de esto, todo, los que gestionan, es que esto es mío. Claro, eso, lo que le voy a contestar es una opinión un poco personal, una reflexión. Vamos a ver, dos cosas. Con respecto a lo que plantea en su primera intervención, va encaminado a esa gestión de lo público, que muchas veces se puede hacer desde lo público, de lo privado. Eso es una discusión importante, creo yo, ¿no?, que habría que tener muy en cuenta. En el caso que conozco, el de Lanzarote, esta obra que César Manrique dejó en Lanzarote está gestionada por el Cabildo de la isla, es decir, por una institución que representa a todos los lanzaroteños. Ese era el principio, por eso se crearon. Entonces ha habido intentos de privatización y los resultados han sido, vamos, se les ha echado la gente encima. ¿Por qué? Pues porque el fin de estos centros de arte, cultura y turismo que Manrique crea en Lanzarote tenían como objetivo una gestión pública de tal manera que los beneficios repercutieran en el conjunto de la sociedad. Esa era la idea, salir de la pobreza. ¿Recuerdas lo que puse? Por lo tanto, no sé si aquí se podía establecer el mismo paralelismo. Otra idea es la que plantea de la herencia, el compromiso y cómo se gestiona desde lo público. Quizás ahí la reflexión que hay que hacer es, los políticos son representantes de los ciudadanos, los políticos están un tiempo, aunque algunos repitan, están un tiempo y son coyunturas, van pasando. Yo creo que si el político tiene esa visión y esa serenidad, las cosas las hará con responsabilidad. Ahora, si piensa que se va a perpetuar en el caso, qué curioso, ¿no?, que casi siempre estas contradicciones aparecen en aquellos que se perpetúan. Y a lo mejor se pierden un poco esa noción, se apropian, se creen que es de ellos, no sé, ahí hay una cosa un poco rara. Pero quizás sería bueno pensar que la mejor manera es
como somos todos, coyunturas, ¿no? Estamos aquí un tiempo, tenemos una vida determinada, unos años, y después nos vamos y vienen otros. Si lo viéramos así, pues también el acto político sería de esa misma forma, ¿no? Como todo. Pero claro, parece que no. En algunos casos. Claro, en esta abandono mencionado cabe un atenuante, todo hay que decirlo. Si realmente el ayuntamiento no tiene un duro heredado de tiempos pasados, eso... Bueno, eso también es, claro, es verdad, es verdad. Es un tema también de herencias y de gestiones. Ahora, evidentemente, eso ya entraríamos en una cosa que a mí no me compete, pero si yo me presento, si yo quiero, una reflexión que hago yo a título personal, ¿no? Si yo me presento para defender los intereses de los ciudadanos, yo tengo que saber qué es lo que me voy a encontrar. Y a lo mejor no me interesa presentarme porque me voy a encontrar una situación que yo no puedo resolver. Y si no puedo resolver, ¿para qué me voy a meter? Que venga otro que a lo mejor lo puede resolver. Esa generosidad. Pero sin embargo, da la sensación que a pesar de que las arcas municipales están vacías, que no sé qué, todo eso, esa especie de erótica del poder sigue funcionando. Entonces, no sé. Aquí hay gente que está ya seguro que cansada de oírme. Yo me despido ya. De verdad que es un placer que pueden contar con nosotros en temas como este para la reflexión, para el debate, para proponerle materiales, documentos, en fin, cosas de reflexión y de debate que sirvan para argumentar. No vale solo con el corazón, que está muy bien, pero uno tiene que argumentar, tiene que hacerse sólido, ¿no? Y con los argumentos se puede llegar lejos. Gracias. Hola, buenas noches. Lo primero que quería hacer es que decirle a Alfredo, en nombre de la plataforma Marecía, agradecerle la deferencia que ha tenido desplazándose desde Lanzarote y desde luego la magnífica charla que creo que pone los puntos sobre las IES, y yo creo que es un antes y un después sobre lo que hemos estado hablando. Ha habido actos anteriores relativos a la obra de Madrid, que recuerdo en concreto dos, uno en la Casa de la Aduana, otro celebrado en este mismo cine, en los dos participó Alfredo, pero nunca había escuchado la claridad de análisis y las cosas que en este cine se han dicho aquí. Y por eso creo que lo que consigue la plataforma Marecía con este acto y lo que se está expresando es muy importante, y creo que todos vamos a ser un poco más vigilantes a la hora de estar pendientes de lo que pasa con la obra de Manrique. Como la plataforma Marecía creo que también es una de las protagonistas del acto, ahí me gustaría invitar a todos los miembros de la plataforma que han participado y están participando en esta lucha a que se acerquen al estrado y se suban conmigo para dar lugar a la parte final del acto, ¿no? A mí me gustaría que todos venzan esa timidez, y ya veo algunas caras de gente que no se quiere subir, pero creo que es importante que nos acerquemos a este estrado todos y entre todos cerremos. O sea, me gustaría Alfredo, vente con nosotros, por favor. Bueno, mientras van subiendo mis compañeros y compañeras al estrado, me gustaría decirles, Alfredo ha hablado de muchos conceptos, de muchas ideas, de muchas cuestiones, y es curioso cómo a veces empezamos a inventar ideas y cómo sembramos en la semilla, en la cabeza de algunas personas, la semilla de determinadas ideas que llevan a legitimar cuestiones, ¿no? Todos los que estamos aquí en este estrado ahora, y muchos de ustedes seguro que han oído hablar de la expresión "vamos a abrir la ciudad al mar". A mí me gustaría que reflexionáramos sobre esa frase, ¿no? Abrir la ciudad al mar, yo creo que puede ser un objetivo muy bonito, ¿no? Y puede ser un objetivo muy bonito en un lugar donde el mar es un mar plácido, es un mar tranquilo, es un mar sin oleaje. Yo desde luego no se me ocurre plantear abrir la ciudad al mar en un lugar tan poco afortunado como es el litoral de San Telmo,
y solo tenemos que ver lo que sucedió hace cerca de una semana. Si no hubiera existido el muro, a mí me gustaría saber qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Hasta dónde hubiera llegado el oleaje. Y como aquí hay gente que sabe de historia, también recuerda cómo a finales del siglo XVIII se manda a colocar ese muro precisamente porque una ola destruye una de las casas que hay, y eso lo recoge Álvarez Rijo. Y es una invitación también a los responsables de este proyecto que se lean la historia que está escrita y además está editada por el ayuntamiento. Bueno, todas las personas que están aquí han trabajado y están trabajando duro, y con esto que les hablaba de abrir la ciudad al mar, hemos estado viviendo desde el principio muchísimos despropósitos, ¿no? Despropósitos oficiales basados en un proyecto que nunca se nos dio a conocer por completo, menos cuando estaba prácticamente aprobado. Hemos vivido un momento en el Salón de Plenos donde el presidente del Cabildo, titular de la obra, nos viene a explicar ese proyecto junto con los redactores, y se nos viene a decir y se nos viene a dar una verdad que no corresponde con la realidad. Se nos hablan de medias verdades, y luego se nos dice que se va a escuchar la voz de la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Son cerca de 3.000 alegaciones las que se presentan por parte de muchos ciudadanos, no solo del Puerto de la Cruz, de muchos lugares del mundo, incluidos muchos visitantes que vienen, y esas alegaciones son trasladadas al Cabildo. Hay incluso una reunión que creo que muchos de nosotros recordamos, que se produce en el despacho del concejal de urbanismo con el redactor del proyecto, y el redactor del proyecto nos llega a decir que no quiere ser el responsable de ver a muchos portuenses llorar por perder parte de su patrimonio, y que va a trasladar esta cuestión al Cabildo. No sabemos si esta realidad, esta petición que nosotros hacemos es trasladada. Aclarar también, porque ha surgido aquí, que como dice Alfredo, no estamos en absoluto en contra de que se modifique y se intervenga en el proyecto. Hemos trabajado en varias comisiones consensuando cuál es nuestra propuesta del paseo, y nosotros sí pedimos esa intervención porque hay una serie de añadidos o de pastiches posteriores que han empeorado lo que es el paseo, como pueden ser esas rampas, esos tramos de escalera-rampa y esas losetas que se han ido colocando de forma poco inteligente, y eso nosotros lo dejamos claro. Queremos que se intervenga, pero no de cualquier manera, como queremos un saneamiento para San Telmo, como queremos que se sanee el muro y se repare allí donde sea necesario. Todo eso lo hemos dejado claro. La respuesta que se da por parte del presidente del Cabildo, haciendo alusión a ese acto público, es que se va a estudiar por parte del equipo técnico cuidadosamente todas estas alegaciones, y que incluso se hace una promesa para crear una comisión ciudadana de técnicos para poder tratar la modificación de este proyecto. Esa comisión nunca se produjo, como ustedes saben, y nos vemos ahora en un momento especialmente delicado. Y estamos en un momento, además, y quiero traer un paralelismo de una situación que está pasando en otro lugar de este país, como es Burgos, como ustedes conocen, y es el Gamonal, donde acabamos de recibir el mensaje por parte de los responsables políticos de que para hacer caso a una determinada iniciativa ciudadana parece que hay que utilizar la violencia, porque es que es el momento en el que se utiliza la violencia cuando los responsables políticos escuchan. Nosotros estamos en un caso absolutamente idéntico a lo que está pasando en el Gamonal, y es que unos responsables políticos quieren imponer por encima de la ciudadanía un proyecto que no queremos en este municipio. Nosotros hemos intentado todas las vías pacíficas. Hemos comunicado, hemos presentado más de 20 escritos. Hemos tratado con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con el Cabildo. Estamos continuamente intentando que se nos escuche, y la realidad es que a día de hoy no hemos sido escuchados. A mí me gustaría que reflexionáramos todos sobre qué tipo de mensajes nos están dando y qué salidas nos están dejando. Evidentemente con esto no estoy defendiendo ninguna salida violenta, ni muchísimo menos. Con esto lo que estoy diciendo es qué más tenemos que hacer desde esta plataforma y desde la ciudadanía para que nos escuchen los políticos y los responsables de este proyecto.